Ocurre el proceso de mitosis, la célula atraviesa por una fase de preparación llamada interfase. La interfase es la fase de preparación para la mitosis. Durante esta etapa el ADN existe como cromatina. Se encuentra como una maraña de hebras de ADN y los cromosomas no se distinguen. En la interfase tenemos tres fases, G1, S y G2. En la fase G1 se da el crecimiento y formación de orgánulos, es decir, la especialización. En la fase S tenemos la duplicación del ADN y proteínas asociadas. En la fase G2 se da el crecimiento, preparación para la división celular. Una vez terminado el proceso de interfase, la célula puede empezar a realizar la mitosis. La mitosis es la división celular de una célula madre que da como resultado dos células hijas genéticamente idénticas entre sí. El primer paso de mitosis es la profase. Durante esta etapa, la envoltura nuclear desaparece, la cromatina se condensa y los cromosomas aparecen. El huso mitótico empieza a formarse. El centriolo se divide y cada uno migra a un polo de la célula. En las células somáticas, el número diploide está representado por 2N, es decir, 46 cromosomas, y haploide por N, es decir, 23 cromosomas. En los seres humanos, de la mitosis tenemos la prometafase. Aquí los centriolos alcanzan los polos opuestos y se forman las fibras del huso mitótico. Seguido a esto tenemos la metafase. Aquí los cromosomas se alinean en el centro de la célula, los centrómeros de cada cromosoma se fijan al huso mitótico. La siguiente fase de la mitosis es la anafase. Aquí las cromátidas hermanas se separan por los centrómeros y se mueven a los polos opuestos de la célula. Una vez terminada la anafase, empieza la telofase. Aquí el huso mitótico desaparece y se vuelve a formar la envoltura nuclear y el citoplasma comienza a dividirse. El plasma se divide en dos células hijas, cada una con su núcleo y su centriolo. Los cromosomas se descondensan nuevamente. A este proceso lo conocemos como citocinesis. Al lado de la división de la célula madre tenemos dos hijas genéticamente idénticas entre sí. La meiosis está compuesta por dos fases de división, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 tenemos la profase 1. Aquí el núcleo se prepara para la división. Los cromosomas se hacen visibles y la membrana nuclear se desintegra. El huso mitótico empieza a formarse. En esta fase los cromosomas homólogos se emparejan en toda su longitud. Emparejado se produce la recombinación o crossing over, que se representa mediante un intercambio de fragmentos equivalentes entre las cromátidas homólogas. Como resultado del crossing over se obtiene una nueva combinación de alelos en cada cromátida. En fase 1, las tétradas formadas aún en sinapsis se alinean en el ecuador de la célula unidas por el huso mitótico. Fase 1. Se da lugar a la separación de los cromosomas homólogos a los polos opuestos de la célula. La forma en la que los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador determina la dirección en la que se mueven durante la segregación. El alineamiento y segregación de cada par de cromosomas es independiente y aleatorio. El aporte que nos brinda el crossing over es la variabilidad genética. Esta permite la evolución de las especies, ya que en cada generación solamente una fracción de la población sobrevive y se reproduce transmitiendo características particulares de su progenie. Telofase 1 y citocinesis. En estas fases las membranas nucleares se regeneran y ocurre la citocinesis. Para dar lugar a la formación de dos células hijas, cada una de estas células tiene un cromosoma de cada par homólogo. Son células haploides, es decir, tienen 23 cromosomas. Meiosis 2.
En la meiosis 2 tenemos como primera etapa la profase 2. Aquí no se produce la replicación de ADN después de la meiosis 1. Los acontecimientos de la profase 2 son los mismos que en la profase mitótica. La envoltura nuclear desaparece, la cromatina se condensa y los cromosomas aparecen. El uso mitótico empieza a formarse y el centriolo se divide y cada uno migra a un polo de la célula. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en la zona ecuatorial. No se encuentran en pares homólogos, pero cada cromosoma aún está compuesto por dos cromátidas hermanas. Anafase 2. Aquí las cromátidas hermanas de cada cromosoma ahora se separan a los polos opuestos de la célula. Telofase 2. En esta etapa la membrana nuclear se regenera y ocurre la citocinesis en cada célula. Como resultado se obtienen 4 células haploides llamadas gametos.